Hoy vamos a estar platicando un poco acerca de el tema producto vectorial. El producto vectorial es una de las operaciones que podemos efectuar entre vectores. Si tenemos un vector A y un vector B, se define el producto vectorial como una operación que toma estos dos vectores y me entrega un tercer vector C, el cual obviamente posee magnitud, dirección y sentido. Debemos recordar que un vector lo podemos escribir en coordenadas cartesianas, cilíndricas o bien coordenadas esféricas. Vamos a concentrarnos en las coordenadas cartesianas. Recordemos que en este sistema de coordenadas, un vector es la suma de una componente acompañada de un vector unitario en cada una de las tres direcciones del espacio. Podemos calcular la magnitud del producto A cruz B mediante la siguiente fórmula. Vamos a escribir magnitud A cruz B igual a la magnitud de A multiplicado por la magnitud de B multiplicado a su vez por el seno del ángulo que se forma entre A y B. Debemos poner atención a las sutilezas, ya que esta es una expresión que nos sirve para calcular exclusivamente la magnitud. Recordemos que un vector tiene tres características y la magnitud es únicamente una de ellas. El vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, a través de esta fórmula, vamos a poder calcular exclusivamente la magnitud. Por otra parte, contamos con otra forma para calcular propiamente dicho el producto vectorial entre estos dos vectores, el producto cruz A cruz B. Vamos a escribir el siguiente arreglo que en álgebra lineal se llama determinante. UX, UY y UZ. Entonces colocamos los vectores unitarios en la primera fila de este arreglo. En la segunda fila vamos a colocar las componentes del primer vector, que es AX, AY y finalmente AZ. Por último, vamos a colocar en la tercera de las filas las componentes del vector B, que son BX, BY y BZ. Y vamos a seguir las reglas que hemos aprendido allá en álgebra lineal. Esas reglas me dicen, para calcular ese determinante, tú vas a colocar el primero de los vectores unitarios, UX, y vas a eliminar esa columna y esa fila. ¿Y qué es lo que resta? Únicamente resta AY, AZ, BY y BZ. Posteriormente, con signo negativo, vamos a escribir el vector unitario en la dirección Y, UY, y ahora vamos a eliminar toda la fila y toda la columna en donde este vector está. ¿Y qué es lo que sobra? Sobra únicamente AX, AZ, BX y BZ. Y finalmente vamos a colocarnos en el vector unitario en la dirección Z
y vamos a eliminar su fila y su columna, y con signo positivo vamos a escribirlo UZ multiplicado por AX, AY, BX y BY. Aquí reacomodamos un poco y ahora continuamos. Vamos a escribir UX, y este determinante que aquí aparece, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a multiplicar en esta diagonal AY por BZ, AY, BZ, y vamos a restar AZ por BY. Ahora con signo negativo escribimos UY, multiplicamos AX por BZ y le restamos AZ por BX. Finalmente, con signo positivo, vamos a escribir AX multiplicado por BY menos AY multiplicado por BZ. Y esta es la fórmula que me permite calcular el producto cruz entre dos vectores. Observemos que aquí tenemos cada uno de los vectores unitarios, UX, UY y UZ. Por lo tanto, estamos ante una cantidad que posee las propiedades de un vector. Esto que aparece entre paréntesis vendría siendo la componente CX, este vendría siendo la componente CY y este vendría siendo la componente CZ de mi vector C igual a A cruz B. Entonces esta es la forma que tenemos de calcular el producto cruz cuando conocemos el vector A y el vector B escrito en coordenadas cartesianas. Ustedes pueden buscar en los libros, pueden buscar en internet cuáles son las correspondientes expresiones para los vectores escritos en otros sistemas de coordenadas. Sin embargo, he de mencionar que el más común es el coordenadas cartesianas. El producto vectorial de dos vectores tiene una interpretación interesante. Vamos a suponer que estamos trabajando en el espacio tridimensional. Aquí tenemos el eje X, aquí el Y y acá el Z. Y vamos a suponer también que en este espacio tridimensional tenemos un plano, el cual tiene una orientación totalmente arbitraria. Pues bien, si deseamos calcular el producto A cruz B de dos vectores, a menudo nos vamos a auxiliar de la regla de la mano derecha. ¿Y esta en qué consiste? Vamos a colocar un vector A, el cual está contenido en este plano, y ahora vamos a colocar un vector B, también está contenido en este plano. La regla de la mano derecha indica que nosotros con nuestra mano derecha debemos apuntar los dedos en la dirección del vector A y debemos cerrar nuestro puño en la dirección del vector B, y entonces el producto vectorial A cruz B apuntará en la dirección en la cual está nuestro pulgar, A cruz B. Esta regla de la mano derecha es bastante importante y ténganla siempre presente. Es únicamente para indicarnos geométricamente hacia dónde va a apuntar el producto A cruz B antes incluso de hacer todas nuestras operaciones. Y ahora vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a considerar dos vectores. El vector A, que es 3
ux más 2uy y el vector b que es ux más 3 veces uy. Vamos a comenzar ubicándolos en el espacio. Tenemos nuestro eje x, nuestro eje y y nuestro eje z. El vector a me dice es el vector que está en 3 en la dirección x, 1, 2, 3 y 2 en la dirección y, 1 y 2. Entonces aquí vamos a dibujar el vector a como aquel vector que nace desde el origen y va hasta este lugar geométrico. Ahora el vector b está dibujado de la siguiente manera. Tiene una componente horizontal que vale 1 y una componente vertical que vale 3. 1, 2 y 3. Entonces el vector b nace en el origen y va hasta este lugar geométrico. Y aquí el problema es determinar un vector perpendicular a A y a B. Entonces, ¿cuál es la herramienta que vamos a estar utilizando? Precisamente vamos a estar utilizando el producto cruz de esos dos vectores. Nosotros ya sabemos por la regla de la mano derecha que debemos colocar nuestros dedos en la dirección del primero de los vectores, en este caso del vector rojo, cerrar nuestro puño en la dirección del vector azul y aquel lugar hacia donde apunta nuestro pulgar va a ser la dirección del producto A cruz B. En este caso va a apuntar en la dirección Z. Entonces vean cómo la regla de la mano derecha me da información incluso antes de hacer el cálculo acerca del resultado de esta operación. Pues bien, vamos a proceder a calcular A cruz B. Para esto ya sabemos que vamos a escribir A cruz B vector. Vamos a escribir nuestro arreglo aquí. Vamos a escribir por acá UX, UY y UZ, y estos son vectores unitarios. Vamos a escribir la primera de las componentes que es 3, la segunda de las componentes que es 2, la tercera componente que no está escrita aquí en realidad tiene un valor 0. Ahora vamos con el vector B. La componente en la dirección horizontal es 1, la componente en la dirección vertical es 3 y la componente en la dirección Z es 0. Seguimos nuestra regla. Escribimos UX 2, 0, 3, 0 menos UY. Eliminamos su fila y su columna y lo que nos queda es 3, 1, 0, 0 y finalmente la componente UZ. Y aquí vamos a escribir 3, 2, 1, 3. Y ahora vamos a ir efectuando cada una de estas operaciones. Aquí tenemos UX multiplicado por 2 por 0 menos 0 por 3 menos UY, y aquí vamos a multiplicar 3 por 0 menos 0 por 1 y finalmente UZ multiplicado por 3 por 3 menos 2 por 1. Observemos aquí este término en la dirección X se anula, el término en la dirección Y se anula y lo único que nos queda es una componente en la dirección Z. Vamos a simplificar, escribimos UZ multiplicado por 3 menos 2 por 1
Finalmente esto es 7UZ. Y como ya habíamos anticipado, el resultado del producto cruz es un vector que está, en este caso, perpendicular al plano XY. Y fíjense que la regla de la mano derecha ya nos había indicado que este vector apuntaría en la dirección Z. Lo único que hacemos con este método algebraico es verificar esta información que ya sabíamos. Hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Pronto vamos a volver con un nuevo video. Que estén bien.